Y continúan los ecos, lógicamente, de lo que va a ser un acuerdo que no creáis, lo primero de todo, que va a ser tan fácil. El Fútbol Club Barcelona no va a poder vender, o por lo menos lo va a tener mucho más difícil de lo que la gente se piensa para poder inscribir a Olmo y a Pau Víctor, porque ayer sabéis que se anunciaba, y os lo comentaba en un vídeo de última hora, el acuerdo al que había llegado Laporta para efectivamente poner a trabajar el tema de los palcos, venderlos a Oriente Medio o una empresa Arabia o a quien sea. Sabéis que el Barcelona no se caracteriza precisamente por su claridad y transparencia, sino más bien por su completa opacidad, especialmente lo que se refiere a determinados acuerdos de los que yo creo que si mucha gente se enterara de la letra pequeña y de los detalles tendrían más de un problema y habría fuegos artificiales. Pero para lo que nos interesa, el asunto es que Marçal Llorente ayer lo que sacaba era un pantallazo de una serie, supongo que de los estatutos o de una serie de artículos que impiden al FC Barcelona llevar a cabo o ejecutar la operación que se quiere ejecutar de la forma que Laporta lo quiere ejecutar, porque efectivamente, como pone ahí, Laporta tiene que llevarlo a la asamblea, pero es que además hay muchas más cosas con todo este tema de Pau Víctor, de Dani Olmo, porque en definitiva ahora mismo ya los pocos analistas serios que quedan en Barcelona están empezando a concordar que efectivamente la única manera que tiene el Barcelona de salir de toda esta crisis financiera para el largo plazo es vender lo que tiene que vender, que son jugadores, no palancas, no activos, que en definitiva privan de ingresos futuros a la entidad y lógicamente ponen en riesgo todo el entramado crediticio que tiene ahora mismo sobre sus espaldas, que no es desde luego pequeño y del que por cierto Guijarro advirtió ayer y mucho, y lo vamos a escuchar. ¿Y eso qué significa? Pues lógicamente poner a la venta ¿a quién? Pues a una de sus mejores figuras, que es Lamine Yamal. Pero bueno, de esto vamos a hablar un poco largo y tendido después. Y luego lógicamente está el Real Madrid como testigo de excepción, que de alguna manera tiene ahora mismo un jugador que podría quedar libre, que se llama Dani Olmo, y que para muchos madridistas sería la solución a la desaparición, o mejor dicho, a la retirada de Toni Kroos, pero además de esto, el palo psicológico que sería un mayor para el FC Barcelona. Es decir, que muchos madridistas casi piensan más en fichar a Dani Olmo por el hecho de darle un palo psicológico al Barcelona que al contrario, que el hecho de que pueda funcionar o encajar en el esquema de Ancelotti. Y además yo creo que el Madrid es un jugador en el que no creo que haya pensado, pero en cualquier caso sí que es verdad que buena parte del madridismo apuesta porque sea un fichaje estratégico a nivel de hundir completamente la moral del Barcelona. Por cierto, un Barcelona que queda absolutamente hecho unos zorros después de esta venta. Si finalmente se ejecuta, os voy a enseñar una infografía al respecto de cómo se queda el Barcelona después de las 400.000 palancas y que a nivel financiero le van a costar desde luego más que un disgusto. Pero voy a empezar ni más ni menos que con todo lo que se vino ayer con este tuit, como veis, el pantallazo de Marçal Llorente, que en definitiva viene a decir lo siguiente. Dice: lo de vender los asientos VIP del Camp Nou para 20 años para 100 para inscribir a Olmo no es tan fácil como dicen los medios. Para el límite salarial solo puedes contabilizarte el prorrateo, es decir, 5 millones. Por mucho que tú estés vendiendo por 100 y pico millones lo que tú quieras, o por 100 millones o 90, no vale todo el grueso de la operación, sino que eso lo tienes que dividir en años, y al dividirlo por años no te llega. ¿Vale? No te llega. O sea, al Barça le faltan, me parece que 30 millones. 30 millones que bailan para inscribir a Olmo y a Pau Víctor. Pero bueno, por un lado. Y luego, debe ser aprobado por la Asamblea si supera el 10% del presupuesto anual, que son 893 millones, y lo supera. Es decir, que si todavía consiguiera ejecutar la venta, vender o como queréis llamarlo, efectivamente tendría que pasar por la Asamblea, igual que hizo con el contrato de Nike, igual que hizo con el acuerdo con Nike. No puede llevarlo a cabo de manera unilateral. Laporta no está habilitado para llevar a cabo un acuerdo semejante acuerdo si no lo pasa por la Asamblea, donde por cierto tiene que tener una mayoría, me parece que 2/3 partes de la misma, con lo cual la situación que vive el Barcelona es crítica ahora mismo, ¿vale? O sea, no sabemos dónde va a terminar, porque efectivamente este acuerdo, si al final, yo creo que al final lo van a ejecutar, pero el problema es que alguien se puede revolver en armas, porque en definitiva habrá firmado un acuerdo que no debe, a sabiendas de que no debe, y esto lógicamente, si hubiera oposición de verdad en el Barcelona, los Víctor Font y compañía estarían saltando ya a la yugular con una moción de censura, que en definitiva es lo único que cabe y lo único que merece la pena. Pero como todavía no sabemos nada, la oposición ni está ni se le espera, pues nada, Laporta sigue haciendo lógicamente manos libres para hacer lo que le dé la gana, porque es que no hay oposición. O sea, a mí me sorprende que Víctor Font, que es el máximo representante, y otros no hayan alzado la voz con este tema. O sea, es que es un auténtico desastre y encima rocambolesco, porque es que nadie protesta. O sea, yo de verdad que es una cosa que a mí me tienen que explicar. Pero bueno, esto por un lado. Luego, lógicamente, como el tema de las palancas se ve que no va a funcionar, se ve que está comprometiendo a nivel financiero el FC Barcelona en el largo plazo, lo
cierto es que ya hay mucha gente, como yo por ejemplo, que piensa que lo único que puede hacer el Barcelona es vender un activo de verdad que no comprometa su futuro, que es a uno de sus mejores jugadores, y lógicamente dentro de toda la lista de jugadores está De Jong, pero por supuesto, sobre todo y por encima de todo, está Lamine Yamal. ¿Por qué? Porque por Lamine Yamal ahora mismo puedes sacar un pastizal que te soluciona muchísimos problemas en el corto y medio plazo, que luego lógicamente tendría que venir acompañado de una serie de medidas de déficit financiero o de alguna manera de estabilización financiera que le permitiera a Barcelona seguir adelante y sobre todo recuperar patrimonio. Ojo que esto no es cosa de poco. El asunto es que al final Lamine Yamal es un jugador que es clave y crucial para el FC Barcelona, pero es el único cuyo valor de mercado podría solucionar de un plumazo muchísimos problemas del equipo blaugrana, porque lógicamente De Jong ha perdido valor teniendo en cuenta que apenas ha participado y que su rendimiento en el Barcelona ha caído en picado. Entonces, que por ejemplo el Paris Saint-Germain te ponga 200 kilos por Lamine Yamal y tú lo rechaces, eres una persona que se está pegando un tiro en el pie como gestor del Barcelona, porque estás comprometiendo el futuro y la estabilidad y la viabilidad del club. O sea, si hay un equipo que te pone 200 kilos por un jugador, automáticamente es con un lazo venderlo, hasta luego y se acabó. Muchas gracias por todo, pero lo siento mucho, aquí el club hay que salvarlo como sea, porque tiene que sobrevivir, ¿me entendéis? Sin embargo, lo que está haciendo, por el contrario, el FC Barcelona es decir, no, a Lamine Yamal no lo tocamos. Pero vamos a ver que Lamine Yamal es un activo del Barcelona más allá de un jugador. Si quieres salvar al club y tienes que sacrificar a un jugador, aunque sea el mejor, lo tienes que hacer, no te queda otra. Además, no se jactan ellos de estar sacando cada 2x3 talento de la Masía. Coño, pues otra oportunidad para hacerlo, pero no, siguen adelante con el entierro. Te vas a arruinar si no estás arruinado ya, pero bueno, que si ellos quieren tirar para adelante, vamos, para mí, Lamine Yamal es el único jugador que puede y debe estar en el mercado del Barcelona, y el equipo blaugrana, si tuviera un presidente de verdad, lo que habría hecho ya es vender a Lamine Yamal y poner en orden las cuentas del Barcelona, no como Laporta, que lo único que hace es dar patadas hacia adelante, no sale nunca del entuerto y desde luego no va a salir nunca del entuerto, porque en definitiva las medidas que toman son para absolutamente nada. Esto en cuanto a Lamine Yamal y la situación del Barça. Y luego ya el tercer tema es Olmo. ¿Interesa al Real Madrid? ¿Deberíamos ir a por él? Por supuestísimo. Yo creo que este Florentino Pérez debería estar lo suficientemente al tanto de la situación como para saber que si es buen estratega, lo primero que tiene que hacer es llamar a Olmo y decir, si no puede ser inscrito, el Real Madrid tiene un hueco para ti. ¿Por qué? Porque el palo que le da a nivel psicológico al Barcelona sería tan absolutamente brutal que los hundiría en la miseria. Te das cuenta de que número uno, se queda un fichaje que fue el fichajazo del verano de Barcelona, se quedan sin él. Número dos, que la gestión de Laporta es absolutamente desastrosa y en definitiva, para mí un ridículo tamaño, o tamaño ridículo, haría que efectivamente Laporta pudiera terminar cayendo. De otra manera, al final se va a seguir consolidando. El hecho de que buena parte de la masa social del Barcelona diga que el Real Madrid nos ha quitado a Dani Olmo, nuestro mejor fichaje, no puede ser. Evidentemente vale mucho más la pena, muchísimo más la pena, por el hecho de que Dani Olmo pueda reemplazar a Toni Kroos, que luego por otra parte a lo mejor incluso podrías verlo un poco de esa manera, ¿vale? No digo que Dani Olmo fuera a tener espacio en el Real Madrid, pero a nivel psicológico efectivamente el Madrid podría perfectamente llevarse a Dani Olmo, y desde luego el palo que les estás al FC Barcelona es prácticamente definitivo, porque claro, ahora mismo ellos se quedarían como diciendo, hostia, nos han levantado a nuestro mejor fichaje. No tengo que decir que Lamine Yamal podría también ser desde luego objetivo del Real Madrid, pero bueno, eso ya es otro comentario, es otra historia, no creo que suceda. Además, Florentino es una persona que ahora mismo está en un punto de políticamente correcto que a veces exaspera un poco, yo lo entiendo, pero no creo que Florentino ahora mismo fuera a hacerle esto al Barcelona. Además, es más, luego os comentaré lo que propongo efectivamente de que Florentino va a salvar, es que de hecho va a rescatar al FC Barcelona con 1.000 millones y vais a saber por qué. Pero bueno, el asunto es que no creo que el Real Madrid vaya a dar ese paso, vamos, lo veo muy difícil, pero que no deberíamos dejar de hablar de ello y hacer lobby, eso por supuesto.